Muy buen día a todos, chicos. Buen miércoles. Buenos días, profe. Buen día, José. Buenos días, profe. Buen día. Profe, Mándeme. dis- me quería disculpar el lunes. ¿Sí? Es que ya en la última clase, pues estaba ahí con usted Ajá. y de repente se me trabó la pantalla y se me acabaron los megas. Ya Ok. dije, le voy a pedir una disculpa al profe por no entrar terminar su clase. Ok, pero si alcanzaste a poner tu nombre en la última sesión. Sí, Ok, perfecto, no te preocupes. ok. ¿Qué chicos? Profe, Mándeme. yo tengo una duda en cuestión sobre el proyecto. A ver, dime. Mi duda es, de un tema tengo que sacar como una problemática y de esa problemática le tengo que realizar una solución o plantear una solución o cómo es. De hecho, tienes que, obviamente, estudiar una problemática en general. O sea, definir un problema que corresponda directamente a la carrera que están estudiando ustedes. No sé, a lo mejor eh, puede ser el poco apoyo, a lo mejor se me ocurre un problema que realmente padecemos en México, el poco apoyo empresarialmente o gubernamentalmente hablando a la exportación de micro y pequeñas empresas en México, por ponerte un ejemplo. A lo mejor Nada. ya depende de ti muy rebuscado o no, entonces empiezas a checar, ok, esa es una problemática. Ya Ajá, definiste el problema, ya definiste en sí lo que es, qué es lo que vas a checar ahí, ok, si ese apoyo en cuestión a lo mejor de una hipótesis, por decir, puede ser en determinado momento, es el desinterés del gobierno el que provoca ese problema, el que está provocando ese problema realmente es el desinterés del gobierno o el desinterés de las empresas, realmente, o sea, cualquiera de los dos. Entonces vas a estar investigando y al finalizar, obviamente con toda la información que tú vayas recopilando, tu, tu, respuesta hacia esa hipótesis va a decir, no, es que sí hay programas para algo, sí hay programas del gobierno, sí apoya, pero entonces es desinterés de las mismas empresas. O no, es desinterés del gobierno porque pues no apoya, hay mucha mentalidad emprendedora, pero pues no tienen al alcance el poder económico, o los programas simplemente se van a conocidos, no sé, etcétera. Es un decir. Entonces, eso es más que nada lo que se requiere que hagan, o pueden estudiar directamente de su carrera, en los campos laborales donde se puedan desempeñar también, si realmente la carrera de comercio exterior en México es una carrera muy asidua, donde tienen un campo laboral bastante amplio, o en el gobierno apoya, si hay intercambios comerciales, etcétera. O sea, es más que nada lo que quiero que identifiquen en cada uno de los problemas, más que nada. ok, profe. Sí, porque lo que pasa es que yo, ya ve que con usted hemos tenido varias materias, la de gestión aduanera uno y gestión aduanera 2 y despacho aduanero. Así es. Bueno, lo que estoy haciendo es de retomar esas materias y de ahí me estoy basando en buscar temas. Por ejemplo, me llamaron cuatro la atención. Por ejemplo, despacho aduanero, tráfico aduanero, recinto fiscal, regulaciones y restricciones no arancelarias y lo del Tratado de Libre Comercio. Más o Okay. menos de esos cinco me voy a definir por un solo tema. Y Ok. pues de ahí voy a checar si voy a encontrar información y si no encuentro, pues me voy buscando uno por uno y a ver qué, qué tema es el que me arroja más información para yo poder ir avanzando. Sí, sí, claro. Por eso era mi duda de que si tengo que buscar un tema y de ese tema encontrar una problemática o plantear una, este, una solución. Planteas una problemática, obviamente pues el problema ya está, o sea, detectas algún tema en específico, planteas obviamente la problemática refiriéndonos a esa cuestión directamente y en determinado momento te obtienes un resultado, una respuesta a tu problemática del por qué es, de dónde viene y al finalizar pues tú mismo en base a los resultados, en base a toda la información que investigaste, vas a obtener desde tu punto de vista una solución. O sea, soluciones a un problema puede haber muchas,
va a depender obviamente de toda la información que recaudes, que vayas recopilando, y tú mismo vas vas a proponer una solución a ese problema en determinado momento. Ah, ok, profe, Porque, gracias. sí, por ejemplo, en cuestión ahí de lo del Tratado de Libre Comercio, pues siempre se los he dicho en las clases que hemos tenido, si realmente nos beneficia, nos perjudica en esa cuestión también, pues es un tema donde la información, a mi parecer, está al alcance de la mano, tienes que sacar algunas cifras también, se cubre bien el marco teórico por la cuestión de los antecedentes, defines el Tratado de Libre Comercio como tal, desde cuándo se está implementando, qué se refiere, cuáles son las bases legales del Tratado de Libre Comercio, obviamente cuánto nos benefician exportación e importaciones, los países también que están involucrados en ese aspecto, y obviamente el crecimiento que hemos tenido lo puedes manejar desde el 94 que se implementó hasta el 2001 que se renovó, 2020, perdón, que se renovó. Ahorita pues obviamente pues ya está en vigor y puedes manejar cifras y hacer una comparación de cómo estábamos antes y cómo estamos hoy con el Tratado de Libre Comercio, si realmente nos beneficia o nos perjudica en determinado momento. Ok, profe. Ok, gracias, Casael. ¿Alguna otra duda, chicos? Como quiera, para empezar la última sesión, les voy a estar cargando la tarea que van a hacer respecto al seminario de investigación. Por si tienen alguna duda, las disipamos, obviamente, en base a la tarea que les encargue, las disipamos en la última sesión también, correspondiente precisamente a su proyecto. No sé si tengan alguna duda o un comentario, chicos. ¿Nadie más tiene dudas ni comentarios? Ok, correcto. Entonces vamos a empezar directamente, obviamente, temas relacionados con comercio internacional. Yo tengo una duda. Mándenme. Puedo hacerlo, por ejemplo, yo quisiera hacer mi tema del comercio de China, o sea, de China aquí a México. Ajá. ¿Puedo hacer mi tema de eso? De comercio de China a México, ¿cuál sería la problemática o qué es lo que te gustaría específicamente que te diera como resultado de investigación en esa cuestión? Mm, En ese tema, todos los temas son muy amplios y hay muchas problemáticas en sí. ¿Cuál sería la cuestión esa directamente que a ti te interesara estudiar sobre ese tema relacionadamente? no sé, o sea, tanta importación que tenemos de ellos. ¿Okay? Ahí puede ser más que nada la cuestión de precisamente eso que dices, el alta consumismo de mercancías en determinado momento por parte de esa importación. O sea, se está descuidando muchas veces, a lo mejor desde mi punto de vista, lo nacional, y estamos dejando entrar mucho producto chino en cuestión. O sea, sí estamos siendo abarcados por productos chinos. Entonces, ahí, Ok. ese es un buen tema, sí es un buen tema en esa cuestión. Nada más, de hecho, defines bien el problema nada más en esa cuestión. Si es más que nada por facilidades para entrar, porque no tenemos hasta la fecha, no tenemos ni un tratado con China en ese aspecto. Entonces, si nos está dejando en cuestión de aranceles al gobierno, obviamente, dinero, una reciprocidad a la entrada de productos chinos, o es más que nada por la economía que estamos manejando, por el poco poder adquisitivo, o porque al gobierno sí le conviene, porque pues a lo mejor puede llevar un moche de por medio, pero realmente afecta o no, una problemática, afecta o no la economía interna del país, la entrada de mercancías importadas desde China. Ese podría ser específicamente el problema. Ok, chicos, ¿alguna otra duda, un otro comentario? Profe, del proyecto yo no sé qué era o cómo era.
vas a encontrar o vas a detectar un problema que tú quieras investigar y analizar. O sea, temas hay muchos, pero tiene que ser referente a tu carrera. Entonces, cualquier tema. Sí, simplemente que sea relacionado a tu carrera, o sea, que tenga que ver directamente con comercio. O sea, temas obviamente hay muchos, a lo mejor directamente con las importaciones e importaciones, a lo mejor con aranceles, a lo mejor con aduanas, campo laboral, etcétera. Muchos temas en específico. Ahí ahorita ya los compañeros de ustedes pues ya más o menos tienen alguna noción de un tema a investigar. Entonces, simplemente que abarque tu campo profesional, más que nada, a eso me refiero. Encuentras una problemática, o sea, encuentras un tema, identificas una problemática muy definida y ahorita en la última sesión vamos a estar viendo lo que les voy a estar encargando de tarea por si existe alguna duda también. Sí, profe, gracias. Ok, gracias, Larisa. ¿Alguien más tiene alguna otra duda, chicos? ¿Nadie más tiene dudas? Ok, entonces vamos a ver otros temas directamente. Como quiera vamos a ir depurando sus proyectos, por eso no tengan ningún inconveniente en ese aspecto. Vamos a ir depurando los proyectos, pues obviamente traten de utilizar palabras técnicas, lenguaje técnico, obviamente enfocado en su carrera también, ya no tanto lenguaje coloquial, que es el que normalmente utilizamos muy a menudo, ya utilicen palabras más técnicas a la hora de redactar objetivos, justificaciones, delimitaciones, etcétera, etcétera. Ok, estábamos viendo cuestiones generales del comercio internacional, a qué se refiere, qué trata, los orígenes, desde cuándo obviamente estamos comercializando, desde cuándo se da esta práctica, pues sabemos de antemano que pues desde que se abrieron rutas marítimas, desde que se estandarizaron métodos de producción, agricultura, pues obviamente en un lado sabemos que de antemano que se dan a lo mejor una cosecha de algún tipo de verdura, fruta, etcétera. En otros países no se da eso, pero se dan otras cosas, entonces existen intercambios en ese aspecto. Entre más fue abarcando el mundo y más se fueron conociendo, pues, tribus, poblados, después ya se implementaron otras situaciones, países, repúblicas, estados, etcétera, pues obviamente se fue abarcando más en esta cuestión del comercio internacional como tal. Vimos unas causas del comercio, vimos sus ventajas también, algunas barreras, de hecho tuvieron un quiz de estas situaciones, de estas tres situaciones importantes. ¿Y cómo se da hoy en la actualidad, obviamente, la cuestión del comercio internacional? Nos dice que hoy en día lo que se quiere lograr es que en los países más desarrollados exporten manufacturas e importen productos no elaborados, mientras que en los países en vías de desarrollo se importarán manufacturas y exportarán productos no elaborados, que quiere decir, en este caso, pues materias primas y alimentos debido a las diferencias de precios. Entonces, eso es lo que estábamos comentando. Los países obviamente desarrollados van a importar de los países en vías de desarrollo, pues materia prima, que es lo que utilizan más que nada y lo que es más económico, o en su momento lo que carecen en su país destino. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues nosotros, esos países van a importar materia prima, lo transforman en un producto terminado y esos productos terminados, pues obviamente son los que van a exportar, porque, que comentábamos con anterioridad, que muchas veces hay países que no tienen la infraestructura, no tienen la tecnología, no tienen el capital para transformar su materia prima. Entonces, de eso pues, se basa la cuestión de los países que tienen la riqueza, pues implementar esa riqueza, implementar manufactura, tecnología, transformar esa materia y darle a los demás países pues un producto terminado. Entonces es cuestión de que gana ahí en forma
En teoría debe de ganar más el país que está produciendo. ¿Por qué? Porque consigue materia prima barata, muchas veces mano de obra también, y pues obviamente el producto terminado tiene un costo más caro de lo que está constituyendo inicialmente, está fabricando, pues es la razón principal de las empresas, sacar una utilidad. Obviamente se ven beneficiados por la cuestión de las economías inestables de los países subdesarrollados y siempre van a tratar de sacar ventaja de esa situación. Es como en la parte norte del país, pues obviamente dice Estados Unidos, me conviene más por ciertas cuestiones legales, fiscales, la mano de obra, recursos materiales. A lo mejor me sale más barato producir en México que producir en Estados Unidos, por las cuestiones que ya les comenté. Me sale más barato exportar de México que exportar de Estados Unidos también. Entonces ellos lo que buscan siempre pues, es incrementar su capital de trabajo en determinado momento. Para todo esto, pues obviamente sabemos que existen organismos internacionales que una vez que ya se implementó como tal la cuestión del comercio internacional, pues obviamente se encargan de regular todas estas situaciones a nivel internacional. Uno de ellos es el Banco Mundial. El Banco Mundial ayuda a países a reforzar y mantener, obviamente, condiciones fundamentales que necesitan para atraer inversiones privadas y retenerlas también. Eh, Obviamente pueden invertir en las personas, especialmente a través de servicios básicos, tanto de salud como educación. Deben de concentrarse en el desarrollo social, la inclusión, la gestión del gobierno y fortalecimiento institucional como elementos fundamentales para reducir la pobreza. Eso es lo que normalmente se busca en esta situación, reducir la pobreza, incrementar el nivel de vida, el poder adquisitivo de cada una de las naciones y seguir desarrollando o fundamentando en este caso pues a las naciones más poderosas. Sabemos de antemano que a lo mejor una nación desarrollada, Estados Unidos, Japón, pues muchas veces no son los que van a pedir a lo mejor un apoyo monetario, sino las empresas o en este caso las naciones que estén en vías de desarrollo son los que necesitan en determinado momento un poder o una fluidez de efectivo. También nos dice que deben de reforzar la capacidad de los gobiernos de suministrar servicios de buena calidad en forma eficiente y transparente, proteger al medio ambiente, prestar apoyo al sector privado y alentar su desarrollo y promover reformas orientadas a la creación de un entorno macroeconómico estable, propicio para las inversiones y la planificación a largo plazo. A su vez, otras dependencias que apoyan o coordinan el Banco Mundial es la AIF, que es la Asociación Internacional de Fomento, la CFI, la Corporación Financiera Internacional, y la OMIGI, que es el organismo multilateral de garantías de inversiones. Entonces, esos son, también apoyan en este caso, son organismos que se deslindan directamente del Banco Mundial. Sabemos que pues de antemano el Banco Mundial, pues podemos pedir préstamos, en este caso a países. También los países en determinado momento pues prestan efectivo, prestan dinero, obviamente con una reciprocidad, un interés, etcétera, etcétera, pero también el beneficio que se tiene es pedirle al Banco Mundial pues préstamo de dinero. Obviamente el Banco Mundial está subsidiado en determinado momento por las economías o los países más poderosos del mundo. Entonces sabemos de antemano que pues, si debemos al Banco Mundial, pues debemos a países mundiales, porque en sí el Banco Mundial pues, nace en esta cuestión como una coordinación del comercio internacional, pero pues no es autónomo en el sentido de que él mismo no tiene mucho dinero pues, para prestar en determinado momento, se apoya de las economías más grandes, hablando mundialmente, Estados Unidos, Japón, Alemania, etcétera, etcétera. Entonces, en base a eso, pues obviamente como otros organismos internacionales, la ONU, la Organización Mundial de Salud, pues están siendo apoyadas por esas economías también. También existe el Fondo Monetario Internacional,
que es una institución de cooperación en la cual han ingresado voluntariamente una gran cantidad de países. Obviamente la Carta Constituyente del Fondo Monetario Internacional asigna los siguientes fines: promover la cooperación monetaria internacional, promover la estabilidad en los intercambios de divisas, facilitar en este caso la expansión y crecimiento equilibrado del comercio internacional, no simplemente que pues sabemos de antemano que las economías mundiales son las que predominan, los que tienen el capital son los que mandan a nivel internacional, pero pues obviamente estos organismos tratan de desarrollar las economías de otros países con menor poder adquisitivo, no simplemente que haya, que la balanza se incline hacia un lado o hacia otro lado. Entonces, es lo que se busca, que haya un equilibrio mundial. Sabemos de antemano que pues, hasta la fecha no se ha podido establecer o lograr. ¿Por qué? Porque pues las grandes economías simplemente quieren sacar provecho, en este caso de las economías en desarrollo, utilizándolos como puentes en la cuestión de exportaciones, en tratados como lo platicamos con otros países, pero pues los utilizan en vínculos. Eh, Les conviene la cuestión de materias primas también para manufacturar productos terminados y muchas otras cuestiones en determinado momento. El Fondo Monetario Internacional también nos dice que es una asistencia financiera, el cual se otorga préstamos a los países miembros con problemas de pagos. También existen operaciones al ingresar como miembro de todo el país, queda obligado a mantener informado a los demás del régimen, o sea, cómo está su economía, si su economía directamente interna es sana, si tiene deuda externa, si tiene deuda pública, a quién le debe, cómo está la cuestión de importaciones y exportaciones. Es más que nada para regular todo este tipo de situación. Estos organismos, tanto el Banco Mundial como el Fondo, en este caso monetario internacional, es más o menos lo que aplican los países internamente en cuestión del fisco, si lo queremos ver en una proyección un poquito más interna, más práctica, es lo que hace, por ejemplo, a Hacienda en determinados momentos, el SAT en México, qué es lo que quería hacer, lo que viene tratando de hacer, que todas las personas para empezar declaren, que rindan, pues en determinado momento que paguen la cuestión tributaria, así sea una empresa de gran magnitud, una multinacional, así sea una mediana empresa, pequeña empresa, microempresa o en determinado momento también el comercio informal. Por eso muchas veces, pues, obviamente, ya está poniendo al alcance de todos la cuestión de la declaración de impuestos, que es más factible y más fácil que en años anteriores, que en décadas anteriores también. Ya cualquiera puede llevar eh, su contabilidad interna y declarar. eh, es muy fácil, por eso se han hecho portales y se dan capacitaciones directamente en Hacienda en cuestión de declaraciones, cómo se deben de estar registrados. eh, También les da la oportunidad de que si tienen IVA a favor también, de que pidan una devolución. Sabemos de antemano pues que hay ciertas limitaciones y todos los requisitos o toda la burocracia que debemos de complementar, pero esa es la cuestión, tener bien identificado la economía del país. Hasta una persona que venda tacos en la esquina, quiere el gobierno, esa es la idea, quiere que declare, aunque sea un mínimo, quiere tener controlada la economía. Eh, También una persona que venda raspas, que venda, en este caso, elotes en una esquina, tamales, quiere tener controlado toda esa situación de ingresos y egresos también. ¿Por qué? Porque pues obviamente van a tener controlado todo lo que toda la regulación que se da dentro de un mismo eh, de una misma economía globalizada interna también. Es un poquito a pequeña escala lo que hace el Fondo Monetario Internacional. Quiere tener conocimiento cuáles son los egresos e ingresos en determinado momento de un país, qué es lo que más exporta, qué es lo que más importa, qué tipo de empresas están relacionadas directamente en el país,
cómo se está moviendo la economía, cómo es el poder adquisitivo del país, de los ciudadanos, cuál es el nivel de vida, etcétera, etcétera. Es un poquito tener controlado cada situación muy específica de cada uno de los países. Nos dice que el comercio internacional participa en una estrategia más amplia para implementar la capacidad productiva de un país y para, en este caso, aumentar la prosperidad de sus ciudadanos. Facilita la disponibilidad de tecnología, los conocimientos técnicos, los productos y los servicios. Aumenta las opciones de productos y servicios a costo más bajo, pero los mercados abiertos requieren inversiones paralelas en capital humano, en cuestión de educación, salud y nutrición, y en infraestructura física, acceso al crédito y asistencia técnica, así como redes de protección social y políticas para promover la estabilidad. Entonces, aquí obviamente hay que hacer un análisis muy objetivamente si realmente el comercio, obviamente, sí nos ayuda a crecer como país, en este caso a México y a los demás países, o realmente simplemente es un negocio para las grandes potencias. En determinado momento debemos de hacer un análisis. ¿Por qué? Porque mucho de eso se apega, obviamente, al nivel de vida que tiene cada uno de los países. Eh, Como por ejemplo, les pongo a lo mejor los productos que hoy, pues obviamente todos tenemos, casi la mayoría tenemos un equipo móvil, un celular. ¿Qué pasaría a lo mejor si no hay productos sustitutos? En este caso, a lo mejor si no hay productos chinos, cuando se nos descompone, hoy en día sabemos que para la reparación de celulares, si se utilizaran piezas o partes pues de la marca directamente, marca de patente, pues incrementaría el costo en esa situación. La mayor parte de las piezas que se utilizan son chinas, pantallas, displays en este caso, centros de carga, flex, etcétera, etcétera. Muchas de esas cuestiones pues son chinas, entonces sabemos que el producto chino es más económico en ciertos aspectos, eh, cubre, cubre la necesidad, a lo mejor no con la calidad 100% como sale de fábrica el producto, pero obviamente pues nos da utilidad. Es una cuestión eh, de la utilidad, ahí entraría una cuestión de que se maneja directamente en la economía, que es el valor de utilidad de las cosas. A lo mejor no quiero que me quede como de fábrica, pero pues sí lo quiero ser utilizable, quiero que me sea funcional. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se nos descompone un cargador? Pues a lo mejor hacemos una valoración, compro el original que a lo mejor me vale 250 y puedo comprar un chino que a lo mejor me vale 100 pesos, me da la misma utilidad, no es original, pero pues me sirve exactamente para lo mismo. A lo mejor en determinado momento eh, la durabilidad no es la misma ni la calidad, pero va a cubrir en determinada situación, va a cubrir mi misma necesidad. Entonces, es lo que debemos de valorar. A lo mejor, si manejáramos puros objetos o puros artículos de patente registrados, de marcas registradas, marcas originales, por a lo mejor no estaría al alcance de muchas personas. Esa es la realidad de las cosas. Si no hubiera marcas chinas o productos chinos, a lo mejor muchos no contaran que a lo mejor con una televisión o algún celular más accesible o computadoras, etcétera, etcétera. Entonces, debemos de valorar esa situación. Si realmente nos vemos beneficiados en determinada situación, nos vemos perjudicados. Sabemos que vivimos de antemano en un mundo globalizado y desechable a la vez. ¿Por qué? Porque cuando obviamente pues ya nos sirve alguna una cuestión, algún aparato también, lo vemos en los aparatos electrónicos, electrodomésticos, en la tecnología, en los carros, pues obviamente con anterioridad las piezas eran más, o los aparatos eran más, tenían más durabilidad. Hoy en día son más desechables porque es la ganancia de ellos hacer cosas desechables, aparte de que te venden obviamente el producto, pues ganan en determinado momento, si se llega a dañar una pieza, ganan
en la reparación, en la fabricación de piezas también. Lo vemos en un carro, obviamente cambiabas alguna partecita y seguía funcionando. Hoy tienes que cambiar un kit completo, una parte completa. Ya no te venden o ya no fabrican piezas muy específicas como tal. Lo vemos también en las teles, aunque ya no sirve, ¿no? Pues ya simplemente vamos a cambiar a lo mejor una computadora, no sirve toda la tarjeta, anteriormente se reparaban las tarjetas madres, hoy en día dicen, no, tenemos que cambiar toda la tarjeta, ya no se puede soldar o ya no se puede eh, simplificar o restaurar cierto circuito, pues obviamente hay que cambiar todo como tal o simplemente diciendo, pues cómprate una nueva. Entonces, por eso vivimos hoy en día en un mundo desechable. Así se están fabricando las cosas para que si en este caso falla alguna cuestión, pues simplemente se tenga que sustituir por otra nueva completamente. Entonces, hay que valorar esa situación. Sí tenemos al alcance muchas cosas, muchos productos, muchos servicios, muchos artículos, pero también en este caso pues son desechables en determinado momento. Ok, no sé si hasta aquí tengan alguna duda, chicos, o algún comentario respecto a este tema. Dudas, comentarios, algo que quieran aportar más a esta situación. ¿Nadie tiene ninguna duda, ningún comentario? No, profe. Ok, nadie, ninguno, todo está claro. Ok, entonces continuamos. ¿A qué se refiere la cuestión de comercio internacional? Pues obviamente la introducción de productos extranjeros a un país y la salida de estos a otros países. En este caso integran lo que se denomina toda esta cuestión de intercambio comerciales, es el comercio exterior también como tal. Pues los orígenes obviamente se remontan a finales del Neolítico, cuando se descubrió la agricultura. Al principio obviamente se practicaba la agricultura, era nada más simplemente por subsistencia, donde las cosechas obtenidas eran justas para la población, o sea, sembraban lo que consumían. Pues obviamente después, obviamente tenían excedentes de esa cosecha y empezaron a intercambiar por otros objetos con otras comunidades, en los que otras comunidades obviamente se especializaban. De hecho, esta es una parte muy primordial e importante dentro del comercio internacional, la especialización. Sabemos de antemano que hay países que se deben de especializar en muchas cuestiones. Comentábamos en materias anteriores, algunos países como por ejemplo Japón se especializa completamente en la tecnología. Alemania se especializa en la industria automotriz. Holanda se especializa en la industria de los lácteos también. Entonces, hay países que se especializan en algo. A mi punto de vista, carecemos, México como nación, carecemos de algo muy que nos especialicemos en algo. Anteriormente decíamos éramos un país petrolero, ya desde el punto de vista económico ya no somos, ya no nos podemos considerar como un país petrolero como tal, como en antaño. Ya nuestra economía no gira alrededor del petróleo. ¿Por qué? Porque pues, obviamente sabemos de antemano cuál es la situación de Pemex, que es la empresa gubernamental que se encarga de administrar ese recurso natural. Y obviamente ya no, la base ya no es el petróleo directamente y carecemos de esa identidad en lo que debemos en determinado momento debemos de especializarnos. Son pocos los productos en los que nos especializamos, como por decir, a lo mejor el tequila, que es un producto reconocido a nivel mundial en lo que sí nos podemos especializar con mano de obra mexicana, capital mexicano, infraestructura mexicana, pero de ahí es muy poco en esa situación. Por lo tanto, pues también son pocas empresas multinacionales a nivel, obviamente, competitivas a nivel internacional, que en determinados momentos podemos decir, obviamente, llegan a un estandarte mexicano. Entonces, no nos especializamos en algo
Somos los exportadores número uno en muchas cosas, pero no completamente que sean, pues obviamente de patente mexicana. Somos los exportadores número uno de pantallas planas en el mundo. Manufactura, pues obviamente pues sí era mejor mano de obra mexicana, pero capital extranjero, piezas extranjeras, infraestructura extranjera. De aquí exportan, ok, de aquí exportamos, claro, pero no es 100% mexicano, made in México, como lo queremos denominar en determinado momento. Eh, no sé, algún otro ejemplo que ustedes puedan poner de alguna empresa que realmente se especialice en algo que sea mexicana y que exporte en determinado momento hacia el mundo, chicos. ¿Alguna otra que recuerden ustedes? Palos Garza. ¿Cuál, perdón? Palos Garza. ¿Qué exportan? Pues de todo. ¿Es 100% mexicana? No sé. Creo que sí. Sí, ok. ¿Alguna otra que recuerden ustedes también? Casi siempre recordamos más las extranjeras, las de otro lado del mundo, pero a veces no recordamos tanto las mexicanas. ¿Alguna que recuerden ustedes? Fletes México, profe. ¿Cuál, perdón? Fletes México. Fletex México. ¿A qué se dedica esa específicamente? Creo que también exporta varios productos, creo que son como tipo láminas, Ok, pero no sé muy bien cuál es el producto que más exportan. ok. Bueno, ya tenemos dos. ¿Alguna otra que recuerden, chicos? Más comercial. Franquicias, pues hay varias también franquicias. Tenemos empresas, eh, por ejemplo, Bimbo. Bimbo es una de las empresas, en este caso, que es multinacional, de las empresas más grandes de pues, pan procesado, en este caso, también, que obviamente me compartieron la vez anterior que ya está hasta en Italia, también en Roma, venden pan BIM. Cemex también en su debido momento, que en estos momentos de México, pues también exporta, obviamente, cuestiones de concreto. Ok, se nos va a terminar el tiempo. Ahorita en unos minutos más les mando el link para la segunda sesión, chicos. Muchas gracias por su atención. Nos vemos ahorita en unos minutitos.